Hola, buenos días, queridos alumnos. Vamos a pasar a explicaros una serie de ejercicios típicos que pueden caer en el examen y es un repaso de lo que se ha explicado en clase. Bueno, vamos a ver que la potencia y la energía, ¿no? Cuando tenemos una resistencia o un receptor, por ejemplo, o tenemos cualquier máquina, y nosotros vemos que pasa una intensidad y que entre estos dos puntos a la entrada del receptor hay una tensión o un voltaje V, veíamos que a la potencia la podríamos calcular como el producto del voltaje por la intensidad que lo atravesaba. Las unidades en el sistema internacional eran el vatio, cuando el voltaje estaba en voltios, la intensidad en amperios y el resultado era en vatios. ¿Vale? Cuando nosotros conocemos la potencia, podemos calcular la energía que desprende este receptor o que transforma o qué energía transforma de la energía eléctrica de los electrones que lo atraviesan. Y nosotros podíamos calcularlo, la energía, como el producto de la potencia por el tiempo. ¿De acuerdo? Si la potencia se da en vatios y el tiempo se da en segundos, la energía en el sistema internacional viene en julios, ¿vale? Y la abreviatura es la J mayúscula. No obstante, las compañías eléctricas veíamos que nos la vendían no en julios porque era una unidad bastante pequeña y nos la ofrecen kilovatios horas. Es decir, si en la misma fórmula, energía igual a la potencia eléctrica por el tiempo, sustituimos la potencia por kilovatio y el tiempo en horas, lo que vamos a tener es una energía en kilovatio hora. Y esta forma o esta unidad es la que nos venden las compañías eléctricas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tú quieres calcular lo que nos cuesta tener encendido un receptor, el coste, lo podemos hacer. Calcular como el producto de la energía por el precio. El precio, pues como sabéis, el precio de la energía consumida viene en euros partido kilovatio hora. ¿De acuerdo? Es decir, conocida la energía, multiplicándola por el precio que nos cuesta la unidad de esa energía, vamos a tener el coste en euros. ¿De acuerdo? Esto es un repaso de lo visto en clase. Vamos a hacer ejercicios. Bueno, primero no tiene mucho que ver con lo que os acabo de explicar, pero bueno, sirve para repasar. ¿Qué intensidad tiene una corriente si por un conductor pasan 60 coulombios en 2 minutos? Bueno, nosotros veíamos que la intensidad era igual al cociente entre la carga que atraviesa un receptor o un conductor entre el tiempo. ¿Vale? Dividimos la carga en coulombios, que son 60 coulombios, dividido 2 minutos. 2 minutos son 120 segundos, ¿vale? Luego el resultado será igual a 0,5 amperios, ¿de acuerdo? Vamos a resolver ahora un problema más relacionado con potencia y energía. En los extremos de una resistencia cuya resistencia óhmica vale 8 ohmios, es decir, tenemos una resistencia de 8 ohmios. Se mantiene una diferencia de potencial de 220 voltios. Tenemos 220 voltios. ¿Qué intensidad de corriente lo atraviesa? ¿Qué potencia desarrolla dicha resistencia? Bueno, para calcular la intensidad, simplemente vamos a tener que aplicar la ley de Ohm, que nos dice que es igual a tensión partido por la resistencia. Os lo recuerdo, esto es la ley de Ohm. ¿Vale? Sustituyendo 220 dividido entre 8.
que da 27,5. 27,5 amperios. No se os olvide remarcar la solución y poner siempre las unidades. B. ¿Qué potencia? Simplemente aplicamos la fórmula vista anteriormente. Potencia es igual a la intensidad por la tensión. Es decir, 27,5 por 220 igual a 6050. 6050 vatios, o lo que es lo mismo, 6,05 kilovatios. ¿Vale? De momento, fácil. Pasamos al tercero. Una estufa eléctrica de 500 vatios estuvo encendida durante 10 horas. ¿Qué energía consumió? Da el resultado en julios y en kilovatio hora. Fácil. Fácil. La energía igual a la potencia por el tiempo. Si tú ahora la potencia la das en vatios y la multiplicas por el tiempo en segundos, que son 10 horas por 3600 segundos que tiene una hora, vamos a tener, a ver, 18 millones de julios, ¿vale? O sea, una barbaridad. O lo que es lo mismo, si lo queréis poner en forma exponencial, 18 por 10 elevado a 6 julios, ¿vale? Como podéis ver, enorme, un número enorme. Vamos a verlo en kilovatio hora. Simplemente tenemos que poner la potencia en kilovatios, es decir, 0,5 y multiplicarla por el tiempo en horas. Es decir, 5 kilovatio hora. ¿Vale? Como podéis comprobar, es la misma energía, pero en julio es una barbaridad de números. Es una barbaridad, es un número muy grande. Y en kilovatio horas es un número un poquito más pequeño, más acorde con las cifras con las que nos movemos en los hogares, ¿vale? Los consumos de nuestras máquinas. Ese es el motivo por el que las compañías no lo van a vender en kilovatio hora. Vamos a ver el 4. Una bombilla de incandescencia tiene la siguiente inscripción: 100 vatios, es decir, 100 vatios, que es potencia, y 220 voltios. ¿Qué intensidad de corriente pasa por ella? Muy bien. Nosotros sabemos que la potencia es igual a tensión por intensidad. Tenemos la potencia y tenemos la tensión. Luego podemos calcular la intensidad. Y aquí despejando, potencia partido tensión. Potencia 100 entre 220. Es decir, 0,45 amperios. ¿De acuerdo? ¿Qué resistencia tiene la bombilla? Ley de Ohm. Esto será el apartado A. B. Resistencia. Ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la resistencia es igual a la tensión partido la intensidad. La tensión, 220 voltios, dato de problema, y la intensidad la que acabamos de calcular, partido 0,45, que no lo he dicho, pero es periodo, ¿vale? Lo uso todo ese número en la calculadora y nos da 480
84 ohmios. Vale. Bien. Continuamos con el quinto ejercicio. Si la bombilla del apartado anterior la mantenemos encendida una semana, ¿qué coste en energía asumimos si el precio de la misma es 0,20 euros kilovatio hora? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es calcular qué energía va a consumir durante una semana. La energía será igual a la potencia, que es un dato del problema, por el tiempo. Potencia. Teníamos 100 vatios, la vamos a pasar a kilovatio, 0,1, potencia 0,1, es decir, ya sabéis que 100 vatios pues son 0,1 kilovatio, ¿vale? Por el tiempo hay que ponerlo en horas, en horas. Una semana, ¿cuántas horas tiene? 7 días por 24 horas que tiene cada día. Y eso nos va a dar pues nos da 16,8 kilovatio hora. Luego el coste de tener esa bombilla encendida una semana será igual a la energía que hemos consumido por el precio, ¿no? Es decir, 16,8 kilovatio hora por el precio, que es 0,20 euro kilovatio hora. Kilovatio hora y kilovatio hora se nos va y nos da a ver 3,36 euros. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Pues sí. Vamos a continuar. Una estufa tiene una potencia de 2000 vatios y está conectada durante 3 horas a un voltaje de 220 voltios. Calcula energía consumida en kilovatio hora. Muy fácil. Energía. Volvemos a poner siempre las fórmulas. Potencia por el tiempo. Potencia. 2000 vatios son 2 kilovatios. 2 kilovatios. Por el tiempo. 3 horas. Pues 3 horas. 2 por 3, 6 kilovatio hora. Fácil. Intensidad que circula por la plancha. Bueno, como potencia eléctrica es igual a la intensidad por la tensión, vemos que la intensidad despejando será igual a la potencia partido por la tensión. ¿Vale? Potencia 2000 vatios dividido tensión 220 y da 9,09. 9,09, no se os olvide, amperios. Y C, resistencia de la plancha. Volvemos otra vez a la ley de Ohm. Como tensión es igual a I por R, la resistencia eléctrica es igual a la tensión partido la intensidad. Tensión 220 dividida la intensidad que hemos calculado antes, 9,09. Queda 24,2 ohmios. ¿Vale? Por favor, es importante
que subrayéis los resultados, los remarquéis como hago yo aquí, por ejemplo, con un cuadro, y que no se os olvide poner adecuadamente las unidades, ¿vale? Son unos contenidos mínimos que ya debéis de, bueno, pues de controlar, sobre todo el tema de las unidades de las magnitudes básicas, ¿vale? O sea, darle un repaso y poner siempre las unidades. Ejercicio 7. Una bombilla tiene la siguiente inscripción: 40 vatios, potencia, lógicamente, y 220. Bueno, cuando la conectamos a 220. Esto lo que quiere decir es que esta bombilla tiene una resistencia interna. Cuando tú la conectas a una tensión de 220 voltios, nos va a desarrollar una potencia de 40 vatios. Lógicamente, cuando tú esta bombilla la conectas a una tensión menor, por ejemplo 125, va a desarrollar una potencia pues más pequeña. Es decir, la máquina, o en este caso la lámpara, pues va a lucir con menos fuerza, ¿no? Dice, suponiendo que la resistencia no varía con la temperatura, pues hay que calcular qué nueva potencia va a tener y que, bueno, pues va a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que calcular aquí es la intensidad. Y con la intensidad vamos a calcular la resistencia, ¿vale? Entonces, con estos datos, cuando la conectas a estos datos, la intensidad va a ser igual a la potencia partido la tensión, es decir, 40 partido 220. Es decir, 0,18 periodo. Esto lo guardáis en la calculadora, ¿vale? 0,18 amperios. Estamos viendo solo cuando se conecta a 220, ¿de acuerdo? Es decir, la resistencia, según aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Va a ser igual a tensión partido la intensidad, ¿vale? Lo que hemos visto, 220, porque estamos, acordaros, en el caso en el que la conectamos a 220, partido la intensidad que acabamos de calcular antes, 0,18 periodos, y nos da, todo esto nos va a dar 1210 ohmios. Este valor no va a variar, ¿vale? Porque es un valor propio del filamento, y en teoría no tiene por qué cambiar ni variar con la temperatura, suponiendo esa hipótesis de que no cambia, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué potencia va a calcular, qué potencia vamos a tener con 125 voltios. Lo primero que tienes que calcular es, ahora estamos con una tensión de ¿qué? De 125 voltios, pues vamos a tener una nueva intensidad. ¿Qué intensidad vamos a tener? Pues ley de Ohm, tensión partido resistencia. Tensión ahora se ha conectado a 125 y la resistencia es la misma porque no cambia, recordad, no va a cambiar, 1210, y esto nos da dividido 1210, nos va a dar 0,103 amperios, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está claro. La potencia, y es lo que me están pidiendo cuando la conectamos a 125, será igual a la intensidad por la tensión. Es decir, la intensidad calculada, 0,1003 por 125. Y nos da 12,91. Vale, este es el resultado, ¿vale? 12,91. Entonces comparamos. Cuando tú una lámpara la conectas, esta lámpara, a 220, nos va a desprender una potencia de 40 vatios. Pero, suponiendo que es la misma lámpara, la conectas a 125 voltios,
vemos que va a circular otra intensidad y que la potencia va a ser evidentemente mayor, que es lo que va a ser menor, la potencia va a ser menor, 12,91. Lógicamente a 125 va a lucir menos que si la vas a conectar a 220, en un caso 40 y en el otro 12,91 vatios, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un problema bastante interesante, y es que os tiene que quedar claro que una bombilla, según la conectes a unas tensiones diferentes, va a generar unas potencias diferentes. Y ya vamos a pasar ya al último problema. ¿Qué gasto en euros supone encender durante 1 hora y 20 minutos una linterna que funciona con dos pilas de 1,5? Vale, ¿qué tensión vamos a tener? 1,5 voltios por 2 pilas son 3 voltios, ¿vale? Vamos a tener una tensión de 3 voltios. En estas 3 voltios, pues va a circular una intensidad, ¿vale? De 3 amperios, ¿vale? De 3 amperios. Vamos a ver qué nos cuesta tener esa, en teoría, ¿no? Si hubiéramos comprado esa energía eléctrica, ¿qué nos costaría, ¿no? Tenerla encendida. Bueno, pues muy fácil. Lo primero es calcular la potencia que va a tener esa linterna. Potencia igual a la tensión por la intensidad. Tensión 3 por 3, 9 vatios. Que en kilovatios hora ya sabéis que es 0,0009. Ahora hay que calcular la energía. La energía es igual a la potencia por el tiempo, ¿vale? Potencia en kilovatios 0,009 por el tiempo. ¿Qué tiempo va a estar funcionando? 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos. ¿Cuánto tiempo es? Pues 20 minutos, ¿qué es? 20 minutos es un tercio, ¿verdad? Entonces, 1 hora y 20 minutos, esto es 1,33 horas, ¿cierto? Pues multiplicas por 1,33 horas y lo que vas a tener es 0,01197 kilovatios hora. Esto es muy poquito, ¿verdad? El precio o el coste, vamos a llamarle coste para hacerlo todo igual. El coste será igual a la energía por el precio de la energía, ¿vale? 0,01197 por el precio que nos lo da el problema, que es 0,10 euro kilovatio hora. Y nos da nada, un valor ridículo en términos de energía, que va a ser igual a 1,197 por 10 elevado a menos 3 euros. Es decir, no llega al céntimo de euro. Es un precio muy pequeñito. Es decir, realmente en una linterna, lo que nos cuesta la pila no es que nos cueste la energía que tiene almacenado, que prácticamente no cuesta nada. Lo que nos va a costar en una pila es realmente el contenedor. Es decir, vale más el contenedor, que es la propia pila, que el contenido, que es la energía que almacena. ¿Vale? Vale. La cosa cambia cuando tenemos un horno eléctrico. Si ahora tenemos un horno, ahora estamos ya con un horno. Con un horno. Vamos a ver qué le pasa al horno. Funciona a 230 voltios. Esto ya son palabras mayores. 230 voltios. Por el que circula una intensidad de 7 amperios. ¿Vale? Durante un tiempo T de 130 minutos. 130 minutos.
Vale. Lo primero, potencia de ese horno. Potencia, tensión por la intensidad. 230 por 7. Y nos da 1610 vatios. Es decir, 1,661 kilovatios. ¿Qué energía consumes? Pues energía consumes la potencia que desarrolla ese horno por el tiempo en horas que está funcionando. ¿Vale? ¿Qué potencia? La hemos calculado. 1,61 por el tiempo. El tiempo son 130 minutos, pero para pasarlo a horas lo vas a dividir entre 60. ¿Vale? 60 minutos que tiene una hora. ¿Vale? Y todo esto nos da, pues, 1,61 por 130 dividido 60. Nos va a dar exactamente aproximadamente 3,49 kilovatio hora. Muy bien. Esta energía, es decir, tener ese horno nos va a consumir una energía de 3,49. ¿Vale? Luego el precio, o sea, el coste, ya simplemente de tener encendido ese horno, pues va a ser igual a la energía que hemos consumido por el precio de esa energía. Es decir, paso aquí, multiplico y digo, bueno, energía consumida 3,49 kilovatios hora por dato del problema 0,10 euro kilovatio hora. Es decir, ¿vale? Corremos para allá una coma y nos da 0,30 y aproximadamente, ¿vale? Céntimo, 0,35 euros, es decir, 0,35 céntimos. ¿De acuerdo? Y este es el coste de tener el horno, ¿vale? Entonces vemos por un lado el coste de tener una bombilla de una linterna, que es muy poquito con 2 pilas, si realmente nos estuviesen vendiendo la energía que hay en esas pilas, y luego vemos que no llega ni siquiera a un céntimo, y luego vemos que un horno, que estaría dentro del rango de lo que se puede utilizar en casa, aunque el precio de la energía realmente, chicos, es bastante pequeño, porque va a subir a 0,30, 0, depende un poco, ¿vale? Pero probablemente la energía cueste 3 veces más, del orden de 3 veces más de los datos de este problema. Pero bueno, suponiendo eso, nos costaría 0,35 euros, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y os haya servido para algo este vídeo. Venga, muchas gracias.